Hace unos días atrás hice un video que jamás creí hacer, pero que me decidí en hacer ya que se los había prometido. Y tengo que admitirlo, me divertí mucho haciéndolo. Ustedes saben muy bien que yo no suelo hacer muchas críticas o reseñas porque no estoy muy acostumbrado a ese tipo de contenido. Sin embargo, aunque a pesar de ser nuevo en este terreno, después de todo, intentar algo nuevo como criticar la película de Willy's Wonderland fue una experiencia que me entretuvo bastante, me sacó unas muy buenas risas y me hizo pensar sobre lo que podríamos ver como película de FNAF. Después de todo, ya hice 2 videos al respecto de esta película parecida a FNAF que estoy seguro que les llamará la atención. Sin embargo, muchos de ustedes después de haber visto ese video empezaron a pedirme aún más que hiciera una crítica a otra película parecida a Five Nights at Freddy's que salió en 2019. Y de hecho la reconozco, pero para ese momento en el que lo mencioné simplemente olvidé su nombre. Pero bueno, obviamente conocí a esta película porque en el momento en el que se anunció creo que al igual que con Willy's Wonderland, habían cientos y cientos de comentarios comparándola directamente con FNAF. De todos modos, para eso estamos acá el día de hoy. ¿Verdad? Bueno, después de haber visto la película tengo que decirlo. Hay mucho de qué hablar en el video de hoy. Sin nada más que decir, sean bienvenidos una vez más a una crítica dedicada a otra película similar a FNAF. Sean bienvenidos a la tan esperada crítica a los Banana Splits. Y sí, no voy a teorizar sobre esta película porque de antemano les voy diciendo que es bastante, pero bastante mala. Así que los espero preparados. Buenos días, tardes, o noches. Empecemos de una buena vez con esto. Por supuesto, antes de empezar a ver este video te recomiendo mucho que veas la película para así no arruinar tu experiencia. Pero si al chile no te importa porque ya de plano sabes que la película estará bien mala, entonces este video es perfecto para ti. Bueno, empezamos conociendo qué son los Banana Splits. Originalmente los Banana Splits eran un show infantil que estuvo al aire en la televisión estadounidense desde 1968 hasta 1970. Básicamente, eran un cuarteto musical de botargas de animales conformadas por Fliggy, Bingo, Drooper y Snorky. Mismos personajes que se respetan para este filme. El show fue producido por los hermanos Barbera, y distribuido por la televisora Warner Brothers. Básicamente poseyendo la propiedad intelectual de todos estos personajes y del show. El show solo duró un total de 2 temporadas, y tuvo un total de 31 episodios. Realmente no fue un programa recordado ya que supongo que no salió de los Estados Unidos, y obviamente al menos para mí, se convierte en parte del vasto catálogo de cosas que no conocía de su existencia. Lo importante es que un día 18 de julio de 2019, la misma empresa decidió retraer a sus olvidados personajes, para una película que lamentablemente tuvimos que ver el día de hoy. Básicamente Warner se aprovechó de que poseían la propiedad intelectual de estos personajes para hacer una película similar a FNAF. Utilizando a una productora de bajo presupuesto propiedad de la misma Warner, con el nombre de Blue Ribbon Content para hacer esta película. De hecho, tan mala es esta productora que es la misma que trajo la película de Daphne y Vilma, una película mediocre en la que también estuvieron envueltos. Ahora bien, ¿recuerdan cuando durante 2015 y 2016 todos creíamos que la película original de FNAF sería hecha por la misma Warner Brothers? Bueno, esto era totalmente cierto. De hecho, Scott Cawthon sí que aceptó ser parte de la producción de una película de FNAF hecha por este estudio. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Pues como se imaginarán, por desacuerdos de guión la productora y Scott Cawthon decidieron cancelar el contrato y la película de FNAF quedó a manos de Blumhouse, la empresa que actualmente lleva la producción y desarrollo de la película. Fue un poco trágico ya que esto retrasó demasiado la realización del proyecto, por obvios motivos. Todos esos adelantos, imágenes exclusivas y demás cosas poco a poco comenzaron a quedarse en el olvido ya que al Warner no poseer los derechos de FNAF, no podrían hacer una película de este tipo legalmente. Supongo que la decisión al final la tuvo que tomar Scott debido a que el guión de la película no le agradó.
fue un escándalo en torno a la película de FNAF que honestamente no recuerdo bien, pero si hacen memoria, Scott solo hace unos meses habló de la inmensa cantidad de guiones descartados para películas de FNAF, por lo que la teoría de que este haya sido uno de esos se vuelve cada vez más obvia. Y como ya se habrán dado cuenta, a Warner Brothers obviamente le seguía interesando el proyecto. Y fue así como en 2019, se estrenó una de las peores películas de terror que he visto en mi vida, removiendo el título de Five Nights at Freddy's y desenterrando un show de los 70s que nadie recordaba solo para hacer este filme. Todo empieza al igual que con la película anterior, viendo a los animatrónicos haciendo un show. Esto es algo típico ya, pero se puede decir que los primeros que lo hicieron fueron ellos, ya que la película salió antes. La cosa es que nos introducen a la que será la protagonista de nuestra historia. Beth Williams, quien después de tener un mal sueño con los robots animatrónicos, despierta y consigue a su hijo disfrazado de elefante, el cual tendrá algo de relevancia más adelante. Le dice al niño que se vaya a dormir ya que su cumpleaños será en la mañana, y cacha a su otro hijo que venía de parranda por la calle. Aquí se nos introduce a Harley, el niño, Austin, el hermano mayor, y Mitch, el odioso padrastro de la familia. Como el niño es demasiado pero demasiado fanático de FNAF, digo, de los Banana Splits, como regalo de cumpleaños para el pequeño, la madre le tiene la sorpresa de ir a un espectáculo en vivo de los Banana Splits, por lo que invitan a una compañera de clases de Harley para que lo acompañe, y todos juntos van a Taft Studios, la empresa que está detrás de este programa. Al llegar aquí se nos introducen más personajes. Y créanme que la cantidad de personajes que meten acá es impresionante. Primero nos introducen a esta pareja de influencers, los cuales están grabando en vivo las instalaciones de Taft Studios para ver a los Banana Splits, ya que son demasiado fanáticos de estos. Sé que esta parte es demasiado vergonzosa de ver, pero nada más háganse la idea de que un día Scott Cawthon decide abrir un local de FNAF real. Si tuviera la oportunidad, yo sería como estos dos, así que, a ellos dos le llamaremos la pareja Prophecyx. Luego de esto, nos introducen más personajes. Este señor y su hija, quienes no aportan absolutamente nada pero nada para la trama, pero aún así cabe mencionarlos. Y finalmente, a esta chica, quien es la encargada de hacer la visita guiada para el espectáculo. Ella amablemente le pide a todos que les den sus teléfonos, y es ahí donde todos al final les dan los celulares. Y después de ver esta incómoda escena donde Austin le tira un muy mal piropo a esta chica, y donde el padrastro y nuestra protagonista discuten porque el tipo está más pendiente del trabajo que de su propio hijo, finalmente entramos a Taft Studios para ver el programa. Mientras nuestros personajes entran al escenario, nos introducen aún más personajes que definitivamente a nadie le interesa saber de su existencia. Y realmente, tampoco aportan nada interesante. Pero como son parte de la historia, vamos a mencionarlos. Primero tenemos a esta chica que se supone que es la productora del programa, y la jefa de la otra chica de la que les hablé al inicio. Luego tienes a este chico, el cual se convirtió en presidente del canal por alguna razón que desconocemos y que nunca se explica bien, pero, termina cancelando el programa de los Banana Splits. Después, vemos que este señor, quien se supone es el creador de los Banana Splits, está reparando a un robot en específico, para luego darse cuenta de que están mal funcionando. Los robots empezaron a mal funcionar, y en lugar de estar programados para entretener, ahora lo estarían para matar. Y es así como después de varios segmentos del programa, la gente se va, y precisa y justamente nuestros protagonistas se quedan en el local. Empieza literalmente una masacre de parte de los animatrónicos, matando uno por uno a los participantes, en lo que los grupos se separan. Después de matar a varios protagonistas, finalmente los animatrónicos capturan a los niños del inicio, este tiene retenida a una audiencia de niños que no sabemos de dónde salieron, para que finalmente nuestra mujer empoderada destruya a los robots. Solo bastaba uno, y este se mata junto con otro, que al final no era tan malo. Bueno, un poquito ya que mató a alguien, pero lo vuelven bueno. Y la película finaliza con un final abierto,
ya que una de las víctimas del incidente, se vuelve loca tras ver morir a su novio, y esta, al igual que Bambi de FNAF Security Breach, se lleva consigo un robot, y la película no te explica qué pasará luego. Solo que esta loca salió del estudio con un robot asesino, y que ahora quiere venganza. A pesar de ya haber matado al anciano, pues esta tiene sed de sangre. A ver, traté de que la sinopsis fuera lo más concisa posible, para precisamente evitar alargar el video más de la cuenta. Pero la historia honestamente es demasiado, pero demasiado aburrida. Y no miento, literalmente esta película me aburrió tanto que tuve que hablar en mi servidor de Discord para poder terminar de verla. Obviamente es una película medio gore, pero igual se me hace demasiado predecible y muy aburrida de ver. Los animatrónicos ya de plano están muy mal hechos, y no me gusta para nada ya que literalmente son personas en trajes haciéndose pasar por robots. Aunque en la otra película hicieron esto, al menos había algunas excepciones que no parecían botargas únicamente. Y fue algo que me gustó. La película a mi opinión deja de tener sentido en varias partes, si es que tuvo sentido en primer lugar. Los animatrónicos solo te matan por matarte, porque literalmente un mal funcionamiento no es excusa para ser los asesinos. Y sobre todo que el hecho de que se haya cancelado el show, no es un peso argumental ni lógico para hacer que robots de entretenimiento de la noche a la mañana se vuelvan asesinos. Las actuaciones son demasiado forzadas. Los escenarios demasiado repetitivos, con algunas excepciones que están bien hechas, pero en términos simples, la película es muy pero muy olvidable. Una trama estúpida, relaciones entre personajes demasiado forzadas. Y ni siquiera hay humor involucrado. Alguna que otra escena de lo que se supone que es risa a través del gore, pero nada que sea honestamente interesante, y claro está, los efectos visuales y de sonido que dejan mucho que desear. Porque sí, vi la película en inglés, y estoy convencido de que lo que vi, fue una completa basura, incluso teniendo en cuenta los sonidos que tiene. Hasta la música es demasiado olvidable. Creo que es perfectamente entendible que Scott haya cancelado trabajar con un proyecto así. De todos modos, esta película era demasiado mala y con un presupuesto terrible. Afortunadamente la película de FNAF no fue esta, pero estoy más que seguro que de haberlo sido sinceramente mucha gente se hubiera ido del fandom nada más con pensarlo 2 veces. No tengo nada más que decir que, gracias a ustedes sufrí viendo esta película para hacer este video, pero hasta yo mismo quiero terminar de una vez porque honestamente, estuvo bastante mala. De hecho, ese final abierto solo hizo que quisiera gritar pidiendo que pararan esto de una vez. Es un intento barato de hacer lore muy pero muy mal desarrollado. Solo puedo decir que Willy's Wonderland estuvo mejor. Y si tuviera que